Muy buenas noches a todos. Me toca el honor esta noche del 28 de mayo, en este turno de nuestras reflexiones de bioética, ser la persona que va a hacer la moderación en el tema Código de Ética en Educación, una reflexión. Se va a tratar como actividad de un diálogo, es un diálogo de Leonardo Leo Valerón, nuestro amigo Leo Valerón, en el cual Francisco García, quien les habla, va a ser el moderador. Probablemente más que un diálogo va a ser un multiálogo, porque van a ser la multiplicidad de ustedes los que principalmente van a dialogar con Leo. Eh, Voy a pasar a la presentación de Leo siguiendo lo que es el ritual de rigor con un expositor, que es, en el caso de Leo, un expositor con un currículum amplísimo, tratar de hacerle honor a lo que tanto esfuerzo le ha tocado, que es construir un CV, una hoja de vida, con tantos estudios y con tantas capacitaciones de niveles de grado, posgrado, etcétera. Y que es muy duro que cuando uno lo vayan a presentar, entonces digan, no, él es Leo Valerón y va a hablar. No, yo creo que por honor al esfuerzo, haciéndole honor al esfuerzo de Leo como académico que todos conocemos, decir que es licenciado en psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios de maestría en psicología social comunitaria, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en administración y planificación de la educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, posgrado en metodología de la investigación de la Universidad de British Columbia en Canadá. Es doctor en educación, egresado de la Nova Southeastern University. Es actualmente profesor universitario titular del ITEC y coordinador del Centro de Atención Psicosocial a lo largo de muchas generaciones de profesionales de la psicología egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del INTEC. Eso en cuanto a la parte formal. En la más informal, yo diría que voy a presentar a uno de los amigos de mi generación más brillantes que me ha tocado tratar y con quien desde hace años sostengo un diálogo en diferentes temas, en todos los cuales he aprendido de él muchísimo y creo que todos los que estamos aquí vamos a aprender igualmente mucho de su formación académica o de la información que tiene a través de su formación académica, pero también de la formación que como excelente ser humano tiene Leo Valerón. Leo es miembro de una generación como la nuestra que, aunque se ha mantenido en gran parte eh, desde un silencio expectante en nuestra sociedad, en los momentos en los que toma la palabra, realmente va a ser un verdadero creador de opiniones. Y así lo tenemos a Leo en lo que, y con lo que yo terminaría esta presentación de él, en lo que probablemente es su último rol, que es un creador de opiniones a través de la prensa nacional, el periódico Acento, en el Listín Diario creo que también he visto artículos de él. No tengo más que decir que recibamos una persona y un profesional fuera de serie y de una gran calidad en todos los órdenes. Leo, esto es tu escenario. Aquí lo que yo voy a hacer es simplemente impedir que nadie impida que tú nos muestres todo eso que yo acabo de decir. Gracias, Francisco, gracias a todos, buenas noches. Y eso que dices de mí también lo puedo decir de ti, ¿no? Nuestras conversaciones son conversaciones para aprender, como bien El, has dicho. el volumen está bajo, ¿eh? ¿Alguien que pueda dar apoyo técnico en ese orden? ¿Se escucha? Muy bajito. ¿Se escucha ahora? Está mejor ahí. Ok, déjame ver si puedo mejorar todavía más. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, sí, ahora te escucho. Personalmente te escucho mucho mejor. Ok. Bien, decía que igual esas conversaciones nuestras son conversaciones de aprender mucho, ambos.
Gracias, Francisco, por tu palabra. Yo la verdad que cuando estaba pensando en esta intervención, originalmente comencé a pensar quizás hacer una cosa, una presentación muy formal, un PowerPoint, pero después me decidí que no. Sí escribí digamos, unas ideas, las escribí un poco a partir de toda mi experiencia en el ámbito educativo, tratando de sacarle provecho al tema que nos ocupa, que aunque el tema es Código de Ética en Educación, reflexiones, la pensé de esta manera a propósito del Código de Ética de Educación. Es decir, hacer un abordaje que no me limite al código, e inclusive ni siquiera voy a referirme mucho a él. Yo creo que sí, que es interesante que el Ministerio de Educación eh, se, haya, eh, se haya abocado a escribir un código de ética, que más que un código de ética, como bien hemos conversado algunos de los que estamos aquí, más bien es un código normativo, o sea, lo que hace es reglamentar comportamientos en el ámbito de las escuelas, más que propiamente, si se quiere, en el sentido estricto de la palabra, un código de ética. Pero bueno, eh, yo creo que sí, que es importante. Lamentablemente surgió a partir de esa situación tan dramática que vivió aquella adolescente que falleció en una de nuestras escuelas del este, en que fue embarazada por un profesor y ese profesor después buscó una manera de cómo evitar ese nacimiento de ese niño. Creó una situación terrible, la muchacha no solamente murió, la muchacha murió. Y todo el lío que se armó en la prensa, toda la discusión que se armó en la prensa, desembocó en la necesidad para muchos de tener un código de ética. Yo decía, bueno, podemos tener un código de ética como tenemos una ley de tránsito, como tenemos muchísimas leyes. Eso no significa que los problemas se van a erradicar. De hecho, ya tenemos una ley de protección al menor que es bastante interesante. Y sin embargo, todavía ocurren situaciones lamentables en las escuelas nuestras, como ocurren, yo me imagino, en muchos países. De hecho, en una conversación en un programa de televisión, previo al programa, que tuvo la directora de orientación del ministerio, ella decía que en su oficina depositaban más de 200 casos de estudiantes embarazadas, lo cual ya de por sí yo le decía, bueno, si tú tienes 200, yo me imagino que lo que no aparecen ahí posiblemente dupliquen la cantidad. Y eso es un tema complicado. En el último trimestre, en INTE, hice una investigación sobre factores de riesgo y protección en jóvenes escolarizados de secundaria y fui a dos escuelas, una de ellas de un barrio muy populoso, que aquí lo conocemos, el barrio de los Guandules, y la directora le decía a los muchachos que me acompañaban, le decía, bueno, nosotros más o menos anualmente identificamos de 11 a 12 a 13 hasta 15 muchachas embarazadas. O sea que eso es el día a día en la escuela dominicana, en nuestros barrios. Bueno, no solamente en los barrios, en todos los ámbitos sociales. Ahora, yo me organicé de esta manera. O sea, yo dije, bueno, déjame ver cómo organizo mi cabeza. Pensé utilizar un viejo método que nos dio muchos resultados en nuestra época de jóvenes. Ver, juzgar y actuar. Llamábamos la revisión de vida. Ver la realidad, a intentar hacer un juicio de esa realidad y luego hacer una propuesta de cómo afrontar ese mundo, esa situación. Yo digo que la educación y la escuela juegan un papel fundamental en la vida del país. Si nos ponemos a pensar en datos cuantitativos, imagínense ustedes que actualmente hay 2.6 millones de estudiantes en las escuelas, 2.6 millones de estudiantes. Si a esos 2.6 millones de estudiantes yo le sumo los, algo más de 200.000 empleados administrativos y docentes, aproximadamente son unos 210.000 empleados administrativos y docentes, y yo le sumara también las familias de los estudiantes, se calcula que alrededor de 300.000 familias con un tamaño promedio, vamos a llamarle en promedio, de
3.5, 4 estudiantes jóvenes. Y si queremos decir con la familia completa, de 4 a 5 miembros, hay que admitir que la educación incide en más de un tercio de la población del país. Es decir, la educación preuniversitaria, con el volumen de personas, más de un tercio, porque incluso alrededor de la escuela son muchas otras personas que venden servicios, como es el caso de alimentación, como son muchos otros servicios que se ofrecen y que de alguna manera están alrededor de las escuelas. Si le sumo las comunidades, ya ustedes saben lo que eso puede decir. Si a eso yo le añado el tema de lo que es la misión y la función de la educación, entonces el tema se hace mucho más complejo, puesto que la Constitución de la República y la propia Ley General de Educación plantea que hay que ofrecerle a los estudiantes una educación de calidad, y eso significa una educación que asegure que todos los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes adolescentes aprendan, y que su única limitación en ese aprendizaje no sean más que aquellas características personales. Eso significa, el ministerio tiene la obligación de ofrecer a los muchachos en las escuelas, en todas las escuelas, y sobre todo en las más pobres, las oportunidades para que sus aprendizajes se realicen. ¿Y qué decir del currículum dominicano? Que cuando uno lo lee, bueno, los currículos siempre son como una especie de carta magna, ¿no? Donde se dicen muchas cosas y donde se plantean que hay 7 competencias fundamentales, como son la competencia comunicativa, el pensamiento lógico, creativo y crítico, la resolución de problemas, las competencias científicas, pero también las competencias ambientales y salud integral, personal, desarrollo personal y espiritual, además de las competencias ética y ciudadana. Entonces uno dice, bueno, estamos ante un sistema que tiene una importancia crucial para el desarrollo del país. Un sistema donde se está jugando no solo el presente, sino que se está jugando el futuro del país. Por supuesto, esto es una tarea enorme. Yo me pasé 30 años como funcionario de educación y de alguna manera trabajé directamente con los ministros. Cuando yo comencé a trabajar en educación de manera como consultor, Andrés Aybar era el secretario de Educación. Después vino Jacqueline Malagón, después vinieron doña Ligia Madameiro, hasta el último del 2021, que llegó a ser hasta mi compañero de doctorado, que gentilmente me mandó para mi casa en condición de esperar la jubilación. Sin embargo, esa gran misión, esa gran función que tiene el sistema educativo, porque eso es una función del sistema educativo en toda su estructura, desde la sede central hasta las escuelas, generalmente se ve entorpecida por intereses que nada tienen que ver con la escuela, que son los intereses corporativos, intereses políticos, muchas veces intereses empresariales y sociales, que realmente chocan contra lo que son las funciones fundamentales de la educación, que tiene que ver con los aprendizajes. Y digo eso porque, y lo voy a decir, lo voy a desarrollar más adelante, realmente se crean situaciones donde se consigue todo lo contrario a lo que uno espera que pase en educación. ¿Cuál es la realidad de la educación? Para entrar, digamos, en detalles, porque yo digo que ese tema de lograr que los muchachos aprendan, eso implica una cuestión ética fundamental. Yo digo que lo que es un derecho que tienen todos los estudiantes de desarrollarse como personas, es al mismo tiempo mi deber ético, de hacer posible que eso se dé. Ese es mi deber ético, de yo hacer todo lo posible porque esas cosas ocurran en las aulas. ¿Cuál es la realidad? Que nos enfrentamos a un serio tema de eficiencia interna. Fíjense que el país, después de mucho esfuerzo, logró que más del 90% de los niños y niñas de 6 años se incorporaran al primero de primaria. De hecho, actualmente, en el 2022-2023, se habla de un 90%. Bueno, parece que la pandemia dio duro porque se había llegado
en los años anteriores, en el 2019, 2018, 2019, la tasa estaba por 95.6, casi 96% estaban dentro de las aulas. Pero eso en primaria, pero sin embargo, me llama la atención que en el nivel inicial de los 5 años apenas hemos llegado al 57.7 y que en secundaria está solo el 69%, de acuerdo a los datos 2022-2023. Fíjense que de la tasa de primaria por encima de 90, 92.3 a la tasa de secundaria de 69%, eso está diciendo que hay una pérdida muy importante de jóvenes, de estudiantes. Esa ineficacia histórica del sistema que arrastra esa pérdida tan significativa de estudiantes hace, para que tengan una idea, de que efectivamente en 12 años de escolaridad, 12 años de estudios, si yo tomo una cohorte, y ese ejercicio yo lo he hecho 3 veces en educación, con los datos reales de educación. Si yo tomo una cohorte de 1000 estudiantes que ingresan a primero de primaria, en 12 años terminan el último año del bachillerato, solo 497 en el último ejercicio que yo hice. Quiere decir que más del 50% se queda en el aire. Y de esos 497, hay que terminaron y van a las pruebas nacionales, en términos promedio, solamente aprueban el 70%. ¿Qué estamos hablando? De que de mil niños y niñas que ingresó a primero de primaria, en 12 años, prácticamente los que terminan con su título, que lo acredita como estudiantes de secundaria, que son bachilleres, son alrededor de 300 estudiantes. Eso es gravísimo. Eso explica el tema que ya ha salido en muchísimos estudios de la cantidad de jóvenes, lo llaman los NINI, que estudian y trabajan, y ahora se hablan de los SINCI, que son estudiantes son jóvenes sin competencia. Cada vez es mayor el problema. Eso es un tema muy serio, que uno podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo de la ética? Yo digo que eso es lo fundamental, porque precisamente la misión que tiene el sistema educativo es de lograr que todos los niños y las niñas aprendan, se desarrollen y terminen su escolaridad, hagan su escolaridad. Si a esos datos yo le sumo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, aún con aquellos que terminan, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, y más que el aprendizaje, los logros de aprendizaje, el drama se hace mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las pruebas nacionales, yo les puedo decir a ustedes, la última prueba nacional, la del 2023, los promedios nacionales en las 4 áreas que se evalúan, en lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, con excepción de un solo grupo de técnicos profesionales en ciencias naturales, llegan a 60 puntos. Es decir, son calificaciones muy bajas. En gran mayoría se quedan entre 55 y 56 en promedio. Y eso son pruebas, es una prueba que, como todos conocemos, las pruebas nacionales que tienen peso, son obligatorias, los estudiantes no tienen otra que tienen que tomarla obligatoriamente. Esa es la situación. Yo digo que eso es una especie de electroencefalograma que no cambia, porque en los 11 años que yo estuve en pruebas nacionales, eso era exactamente igual. Más o menos esos promedios eran los que habían en esas pruebas nacionales, tanto de octavo grado como del grupo de bachillerato. Ahora, más me preocupa los resultados de la evaluación diagnóstica que se hace en tercero de primaria y en sexto de primaria, donde se miden 4 niveles, y cada nivel lo que implica es, digamos, un nivel de desarrollo en términos de la competencia de esos muchachos, de esos niños. Por ejemplo, en el caso de tercero, para que tengan una idea, se han hecho 3 evaluaciones, 2017, 2019 y 2023. Y en el nivel
en el nivel 1, en el nivel 1 de desarrollo, que es el nivel más bajo, inclusive es más bajo que el básico. El básico viene siendo el nivel 2. El nivel 1 está por debajo del nivel básico. Caen más del 50% de los niños y las niñas en lo que tiene que ver con la competencia de comprensión lectora. Y los que caen en el nivel 3, que es el nivel más alto de desarrollo, el que se espera, de alguna manera, el que se espera, los muchachos apenas alcanzan el 12 o del 12 al 20%. Quiere decir que son niños que están avanzando en la educación sin el dominio de la comprensión lectora, sin dominar, sin saber leer y sin el dominio de las operaciones básicas, porque en matemática también ocurre exactamente el mismo comportamiento. Es decir, son muy bajos los niveles de desarrollo. Y esa misma situación se repite en el 6º grado de primaria. Es decir, todavía en el 6º grado de primaria, en el nivel elemental, están el 60% de los muchachos. El 60, el 50 y pico por ciento están ahí. Fíjense lo que eso significa. El viceministro de planificación actual, en una actividad en la que yo estaba presente, llegó a decir un dato. Ese dato ya yo lo tenía, pero él ahora lo reafirmó. 12 años de escolaridad, 12 años de un muchacho pasarse esos 12 años de su vida en la escuela, realmente y efectivamente significan 6.5 años reales. No sé si entienden lo que yo estoy diciendo. O sea, tú te pasas 12 años yendo porque no te fuiste de la escuela, te quedaste, no, digamos, como dicen ahora, abandonó, no, te quedaste en la escuela, hiciste tus 12 años de escolaridad. Esos 12 años realmente en términos de logro de aprendizaje, no pasan de ser 6.5 años de aprendizaje. Eso es lo que significa es que son bachilleres, pero los elementos básicos de la comunicación, de la lengua española, de la comprensión, de las operaciones matemáticas, no la tienen. No la tienen. Son muy bajos, de muy bajo dominio. Eso es un tema muy serio, porque vuelvo y reitero lo que decía al principio. Una educación de calidad es un derecho de los muchachos, es un derecho de la familia, es un derecho del país. Mi responsabilidad como funcionario, mi responsabilidad como técnico, mi responsabilidad como maestro, es la responsabilidad ética de que eso sea posible. Y para mí, yo decía, bueno, qué bueno que tenemos un código de ética, pero es un código que se queda en la parte más normativa que tiene que ver con las relaciones entre los maestros, las relaciones entre los estudiantes y los maestros, con el personal, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Yo creo que eso nadie lo va a discutir. O sea, yo creo que eso es fundamental, eso es necesario. Yo no sé si es fundamental, pero sí necesario. Ahora, la parte que tiene que ver con mi responsabilidad ética de asegurar que los muchachos aprenden, yo no sé dónde está. O sea, eso es un tema que para mí me crea una situación de preocupación, porque eso es una misión, esa es la misión fundamental del sistema educativo. Fíjense que los estudios que uno va haciendo, lo que ponen de relieve es que cada vez la cantidad de jóvenes sin haber terminado, por ejemplo, la primaria o el bachillerato, cada vez es mayor. Y eso es lo que explica cómo las calles se nos han llenado, los delivery, los motoconchos, y eso es un verdadero, digamos, desorden, ¿no? La calle de Santo Domingo, Santiago, las principales ciudades, prácticamente no se puede estar. O sea, uno está en un riesgo permanente ante el comportamiento de estos muchachos y de muchas otras personas, ¿no? Que sencillamente, como ellos dicen, se la están buscando en la calle, pero con todo el riesgo que ellos suponen, incluso para su propia vida y para la vida de otros.
bueno que hay un código que intenta normar las relaciones en la escuela de los estudiantes, entre los estudiantes, profesores y estudiantes, y entre el mío personal. Sin embargo, lo que sí es clarísimo que el embarazo adolescente sigue siendo un tema muy serio. Le puedo decir que he conversado con varios directores sobre este tema, sobre el código, y de hecho a uno de esos directores que yo lo quería invitar a esta conversación, lo que me dijo fue, bueno, en mi escuela yo presenté el código, pero los maestros dicen que para qué sirve eso. Es decir, ¿qué le va a agregar tener un código a la problemática que ellos están viviendo de embarazo del adolescente y de situaciones que se están dando en el día a día de las escuelas? Esto es un tema muy serio porque de alguna manera la educación para República Dominicana representa una inversión impresionante, impresionante. Del 2013 para acá se está hablando de 2.6 billones de pesos. Yo no sé contar hasta ahí. Yo no sé cuánto es eso, pero eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto a dónde ha ido a parar? O sea, todo este monto exorbitante de dinero que para el país representa, si ustedes quitan al presupuesto nacional, si le quitamos el pago de la deuda y le quitamos otros pagos, obligaciones que tiene el Estado, el presupuesto de educación está por encima del 30% del presupuesto nacional. O sea, no estamos hablando de pocas cosas. Eh, y eso es un tema que yo creo que es, que es importante tomarlo en consideración. Y además, esa inversión hace el juicio sobre la eficacia de esa inversión. Yo le puedo decir a ustedes que, por ejemplo, la inversión en inicial, eh, de la inversión directa en estudiantes, o sea, la inversión en estudiantes, de 2013, antes del 2013, la inversión por estudiante en términos de peso dominicano estaba alrededor de los 4.000 pesos, 3.000 y pico de pesos, 4.000 pesos. Con el 2000, con el presupuesto del 2013, la inversión por estudiante en educación inicial, pasó a 62.618 pesos. Actualmente, 2021, está en 65.370 pesos. La inversión por estudiante en el nivel inicial. En nivel de primaria, en los mismos años, 2013-2021, va de 51.295 a 100.827. Y en secundaria, de 46.698 pasa a 63.557. Ese monto, esa inversión que aparece ahí en los documentos del Ministerio de Educación, sin embargo, es una inversión por estudiante. Sin embargo, ¿cómo se entiende que los resultados de las evaluaciones de los muchachos dicen que los muchachos no están aprendiendo? Entonces, ¿cómo es que se está gestionando esa inversión? O sea, ¿cuáles son los principios que guían el uso de estos fondos? Eso a mí me preocupa porque eso tiene muchas cosas por donde uno puede reflexionar, tanto en el plano de lo moral como en el plano de lo ético. Eh, eh, todo este esfuerzo nacional que el país ha hecho no se pone de relieve realmente en los aprendizajes de los muchachos, en los aprendizajes de los estudiantes. Y ese es un tema que yo creo que nosotros, como personas eh, que, bueno, tenemos una serie de planteamientos en términos de las cuestiones éticas de la vida, como que debería llevarnos a pensar en eso. Por eso yo digo que en el orden del actuar, eh, sí apoyo y creo que hay que apoyarlo. Quizá hay que intentar ayudar de ver cómo se aplica ese código de ética eh, en las escuelas dominicanas, cómo las escuelas dominicanas se empoderan de ese código y hacen de ese código una guía de comportamiento para todo el personal, incluyendo a los estudiantes. Eh,
Pero yo creo que quizás hace falta pasar un poquito más, aunque sea importante lo deontológico, es decir, el código en términos de lo moral, de lo que está bien o lo que está mal. Yo creo que hay que ir un poquito más allá, porque yo creo que las personas tienen que asumir una conciencia mayor de lo que significa ser maestro, de lo que significa estar en una escuela, de lo que significa estar educando niños y niñas, jóvenes, en las escuelas dominicanas. Hace falta trabajar con un mayor esfuerzo y compromiso, precisamente la ética relativa al cumplimiento de la misión y la función del sistema. Yo creo que eso hay que discutir ese tema, es decir, que la ley lo diga, que la constitución lo diga, que los documentos del sistema educativo me lo expresen por todos lados, que eso es así, no me basta, porque tenemos ya 32 años de reformas de la educación desde el 92 hacia acá, tenemos ya 32 años, y las cosas no han cambiado significativa más que en el orden del crecimiento estructural del ministerio, de la complejización digamos, de los organismos que hay en el ministerio, como incluso en el monto del gasto, que es altísimo vía el pago, por ejemplo, de salarios, tanto de maestros como de personal administrativo, que se dice que ese monto es superior al 70% del presupuesto nacional, del presupuesto de educación, que es en salario. De hecho, es la persona en el Estado. Yo creo que se puede excluir quizá algunas áreas del área económica, como el Banco Central y eso, pero el maestro es vamos a decirle así, el empleado que en los últimos 11 años ha tenido los aumentos más importantes realmente. Y yo digo, y yo reitero, que, bueno, que me digan a mí que un maestro gana 70, 75, 80.000 pesos, y que antes ganaba 6.000 pesos, yo digo, bueno, el cambio es abrumador, eh, pero ciertamente tampoco 80.000 pesos no es un salario para vivir dignamente. O sea, y creo siempre hago la diferencia entre un salario ese monto de salario, qué sé yo, en la ciudad de Santo Domingo, ese monto de salario en un pueblo como Monte Plata o en un pueblo o en una ciudad como, qué sé yo, Barahona, no es lo mismo. Sin embargo, hay que admitir que efectivamente es el que más aumento ha tenido y sin embargo eso no se refleja en la calidad de la educación. Eh, ¿Qué hacer? Y para mí esa es una pregunta que envuelve definitivamente una cuestión de índole ética. ¿Qué hacer para transformar la cultura de la escuela? Una cultura que impera la baja calidad, una cultura que impera el hacer poco, el poco esfuerzo, el no matarse. Eso es lo que uno escucha en muchos maestros, sobre todo esos maestros más viejos que se lo dicen a los que ingresan por primera vez y dicen, mira, no te venga tú ahora a creer que tú eres lo mejor del mundo. Aquí no es a matarse que uno viene. Y además, eso sí los muchachos quieren. Ese es el tipo de actitud que uno encuentra en muchísimas escuelas. Yo creo que hace falta que el docente, eso es un tema también importante, que el docente se asuma como un profesional y que como tal debe ocuparse personalmente de su actualización profesional. Yo creo que si seguimos con ese esquema de que hay que esperar lo que el ministerio me ofrece, esa es la actitud que tienen todos los maestros, esperar lo que el ministerio me ofrece para los talleres y lo que yo, no, yo el docente tiene que asumirse también como un profesional de la educación y eso debe obligarlo a mantenerse actualizado. Tienen que desarrollar, asegurarse, y eso es un tema serio, como maestro, asegurarse el dominio de los contenidos que debe enseñar. ¿Cómo yo puedo dar clases? ¿Cómo yo puedo enfrentar a un grupo de estudiantes si no sé sobre las cosas que voy a enseñar? Yo no sé cómo enjuiciar eso en términos éticos. Yo le puedo decir a ustedes
en el IDEISE que yo dirigí hasta el 2021, hicimos un estudio sobre el nivel de dominio de la matemática que tenían los maestros de los primeros grados de primaria. Y el 65% de los docentes tuvo dominios bajos, o sea, muy bajos, el 65% de los maestros. ¿Y qué debe saber un maestro que enseñe matemáticas en primero, segundo y tercero de primaria? A sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, a identificar figuras geométricas y un cierto cálculo, no de cálculo, sino más bien de estadística. Eso es lo que hay en la educación de esos primeros grados. Sin embargo, le estoy diciendo a ustedes que el 65% tuvo calificaciones por debajo de 60 puntos en la prueba que nosotros hicimos. Y por supuesto, y con eso termino, y también ese es otro, para mí, un tema que debe estar en el debate de lo ético, se hace necesario colocar en el centro, eh, de la calidad del gasto el tema de los principios éticos. Es decir, yo no puedo hacer una fiesta de tantos millones de pesos. En estos días hay una cosa ahí que está saliendo ahora. eh, no me atrevo a hablar mucho de eso porque necesitaría confirmar esas cosas, pero se está hablando de una suma de dinero impresionante que se está haciendo actualmente en la compra, por ejemplo, de autobuses eléctricos. Y después que compraron autobuses eléctricos, dijeron, ¿y dónde y dónde se van a cargar eléctricamente esos autobuses? Entonces ahí se comenzó a pensar también en las plantas que hay que poner en los diferentes lugares del país para que esos autobuses sigan funcionando. Entonces yo digo, por Dios, es que así no se puede. Yo creo que en lo que se llama, y que mucha gente insiste en eso, en lo que se llama la calidad del gasto, hay que insistir en los elementos éticos fundamentales, porque yo no creo que la educación pueda manejarse solamente con planes. En educación, si lo más que tenemos nosotros en educación son planes y tenemos muchísimos pactos de la educación. Sin embargo, seguimos trillando una educación que es lamentable, que no logra arrancar. ¿Por qué? Porque todavía nuestros muchachos no logran desarrollarse plenamente. Para mí, esos son, digamos, los elementos que me obligan a pensar que bien que tenemos un código que regula y que norma las relaciones entre los maestros. Sí, pero entonces todo lo otro del sistema, todo lo que tiene que ver con el manejo de ese dinero, con la distribución de ese dinero, con las cosas que hay que hacer en las escuelas, eso todavía no está claro. Para mí, desde el punto de vista ético, me resulta muy complicado. Así que con estas ideas primeras, con eso termino. Excelente, Leo, tu intervención. Y en verdad que has lanzado una lluvia de ideas que me gustaría en principio ver. Creo que no hay, dentro de las preguntas que se lanzan al chat, no veo todavía preguntas. No sé si alguien quisiera hacer alguna de las señas digitales electrónicas que se hacen por esta vía del Zoom, o simplemente hay un comentario que lo voy a hacer como en mi calidad de moderador, aunque hay una intervención de Francisco Gómez. Eh, no, ¿sí o no? Problema. Sí, pero Dale, gracias, Francisco. dale, tocayo, sí. La verdad que agradezco muchísimo permitirme participar en tan interesante sesión de reflexión acerca de nuestro sistema educativo. Y obviamente ya estamos acostumbrados a esa calidad de exposición que tiene el amigo Leo, por lo cual le felicito. Y tengo varias inquietudes, no quiero abusar del tiempo, pero sí me gustaría plantearla, aun cuando no se puedan contestar. Hablamos de la deserción, dice Leo, que en ambos campos, privado y público, ya eso quedó claro. Pero entonces a mí me inquieta saber que nuestro sistema educativo sea tan poco atractivo para los estudiantes que no les interesa continuar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Somos los docentes
o somos los estudiantes que tenemos el problema? Es el sistema en sí. Obviamente que el factor político hay que tomarlo en cuenta. Ya vemos que por aumento de eso lo que se hace en huelga, no por mejorar la calidad. Otra cosa que me llama la atención, Leo, es que desertan menos mujeres que varones. ¿Qué es lo que está pasando con los varones? Los varones perdieron el interés por el estudio, se dedican a producir temprano, pues ellos no se embarazan, ellos embarazan. Entonces la responsabilidad de estar embarazado les hace abandonar el ambiente escolar. Y finalmente, el problema formativo creo que lo esbozaste, pero me gustaría que abundara un poquito más si es posible. ¿Dónde está el problema? ¿Es en la formación del docente o el desinterés de los discípulos? O ambas cosas. Ahí termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Leo. Bueno, mira, a mí no me gusta hablar en estadísticas del Ministerio de Educación, hablan de deserción. Cuando hablamos de deserción, le ponemos, digamos, la cuava, se la estamos poniendo al estudiante y a la familia. Yo digo exclusión. La escuela excluye a los jóvenes. Y eso es mucho mayor en los sectores más pobres, porque la escuela tiene la obligación de hacer que los muchachos no se vayan. Es una función de la escuela. La pobreza, por supuesto, hace, si el muchacho siente que la educación no le está brindando, no le está dando herramientas para poder vivir, ¿qué va a hacer? Se va de la escuela. Se va a ir de la escuela, eso es así. Es un tema que lo hemos estudiado. Lo hemos estudiado cuando estudiamos los factores que inciden en ese tema de la exclusión o del abandono o de la deserción. De hecho, nosotros hicimos en el IDEICE un programa, y fíjense, fue un programa que lo hicimos, un estudio experimental con 1.200 escuelas, un estudio experimental con 1.200 escuelas. Y lo que hicimos fue proporcionarle a los estudiantes y a la familia, como se lo dijimos también a los maestros y a los directores, sobre cuál es el valor promedio, cuál es el salario promedio familiar cuando en la familia la persona no ha terminado la primaria, o ha terminado la primaria, si no ha terminado la secundaria, o ha terminado la secundaria, si ya fue a la universidad, etcétera, etcétera. Esos son datos reales del Banco Central. Y efectivamente uno ve la curva de progreso. Nosotros hicimos eso con los muchachos de octavo grado, con la familia de los estudiantes de octavo grado. Y lo medimos al año siguiente, lo medimos en primero de secundaria, comparando con los años anteriores, por supuesto. Nosotros vimos que se había un 25% de los estudiantes había aumentado con respecto a los años anteriores en el paso de octavo a primero de secundaria. ¿Con qué valor? Cuando ellos vieron que la educación genera ingresos familiares. Ingresos familiares. Eso es un tema importante. Yo creo que hay que valorar. A ese programa nosotros lo llamábamos AVE, aprendiendo a valorar la educación. ¿Eso significa que los muchachos sabían más o sabían menos? No, porque nosotros no estábamos en ese momento estudiando eso. No era la calidad de la educación. Estábamos estudiando solamente el tema de exclusión o deserción. Y vimos eso. Y yo creo que eso es un tema serio. Ahora, tú dices, y es verdad, hay una mayor, hay una mayor exclusión de los varones que las hembras, sí, eso es verdad. Las hembras permanecen más en las escuelas, todavía más. En sentido general, en las evaluaciones, las hembras tienen mejores promedios que los varones, en sentido general, en casi todas las asignaturas. Eso es un fenómeno muy curioso que nos distingue con respecto a la mayoría de los países de América Latina, sobre todo los países que tienen problemas con poblaciones indígenas, donde las niñas son las que primero abandonan. Aquí ocurre lo contrario. Aquí el que abandona en sentido general son los muchachos, son los varones, y uno se da cuenta cuando uno sale a la calle. Eso es una realidad. Y después, el problema de formación docente o el problema de interés de los jóvenes, yo creo que en sentido general el problema para mí es de formación docente y de continuidad de las políticas. Si el sistema no es capaz de mantener la continuidad de las políticas, entonces siempre estamos como comenzando de nuevo. Siempre estamos como empezando de nuevo. Déjeme decirle, yo estoy invitado para hacer una investigación en las tres provincias
del sur profundo, Barahona, Bauruco, y se va a incluir también San Juan, sobre el tema de la alfabetización en los primeros grados. Y cuando ellos me plantean el asunto, yo le decía, ¿y qué pasó con todo lo que yo, como director del Instituto de Investigación, dejé sobre estudios que se estaban haciendo sobre la alfabetización en los primeros grados? No, eso se abandonó. Entonces ahora que tenemos que volver de nuevo a hacer los estudios, a hacer una inversión enorme, porque aquello se abandonó. Todavía peor, aquellos estudios ya estaban produciendo materiales para la alfabetización en los primeros grados. Ya estaban produciendo ese material para eso. Bueno, yo espero que me permitan recuperar esas cosas, me lo permitan, pero eso es terrible. Y lo segundo, la formación. Sí, la formación docente en sentido general es muy deficiente en el país, muy deficiente. Y el concurso que se genera cuando se van a ingresar los profesores al sistema educativo lo demuestra. O sea, el 80% de los que aspiran a ser maestros no pueden, porque no vencen las herramientas evaluativas. Y son profesionales, o sea, ya tienen un título. Leo, me gustaría que le diéramos, con tu permiso, oportunidad a Miguel, que hace rato tiene la mano levantada y por razones de inadvertencia mía yo no lo había notado. Y Dilenia, Y Dilenia también. No, Dilenia no tiene la mano levantada. ¿La tiene levantada? sí. No, Dilenia no. No, iría Miguel primero. Si fueran los dos, sin duda Dilenia. Miguel, soy yo que debo darle. Sí, Ok, yo abrí tu micrófono ya, Miguel, sí, ya, ok. perdón. Bueno, yo estoy obligado a darle paso a Dilenia, porque si no, ya tú sabes. Compromiso. Yo no quiero problemas, Miguel. Así es que no hay problema, dale el paso a Dilenia primero. Dilenia, ¿tú quieres? Sí, sí, adelante. Dilenia, espera, déjame. Sí, espera, déjame darte. Está ahí. Dilenia está en mute, no se oye. Ahora sí. Ahora Ok, sí, ya. gracias. Buenas noches a todos de Buenas nuevo. noches a ti. Gracias. Yo tengo una serie de preguntas que no podríamos terminar esta noche. Primero, también felicitar a Leo por una intervención tan puntual y que ha aportado datos muy significativos con relación a la educación. Ahora bien, yo tengo una pregunta que me preocupa. Leo, primero, aquella parte que hablaba sobre todo para las escuelas públicas, de hacer la intervención con familias, profesores y estudiantes. ¿Por qué? Porque son los actores principales, no quiere decir que sean los únicos, del sistema educativo. El sistema educativo es un sistema que está, como tú dices, corroído, si se quiere. Y lo que la gente vislumbra es que la gente del ADP, o sea, la ADP lo único que quiere es subida de salario. Y en eso se va toda la parte del 4% en la nómina. Sin embargo, a mí me llama la atención, Leo, la gestión educativa en términos financieros. ¿Por qué yo digo en términos financieros? No se hace una planificación. ¿Por qué? Porque lo que se nota en los últimos años es que ha habido una improvisación en cuanto al sistema educativo se refiere. Todo se improvisa, ahora esto va y la continuidad del Estado no ocurre. Entonces, a mí esa cuestión me llama la atención, como también me llama la parte de la comunidad. ¿Cómo integrar la comunidad a la educación como un actor fundamental? Ahora bien, ahí habría que aclarar otro punto, y es el concepto de familia que se está manejando. ¿Se maneja solamente un concepto de familia clase media
cuando realmente existen cantidad de familias ahora mismo, familias parentales o monoparentales, donde las mujeres justamente son las que llevan la voz cantante. Cuando ahorita decía Fran, es que no hay motivación. Fran, es que no es un problema solamente de motivación, es un problema de que el sistema educativo no se puede ver solamente como sistema educativo. Tenemos que verlo desde el punto de vista de lo social y de lo económico, porque si no, estaríamos partiendo de que no existe un problema, que la educación no es un problema multicausal, cuando realmente es un problema multicausal, no es solamente unicausal. Entonces, habría que ver cómo enlazar todos estos elementos en el sistema educativo para ver qué es realmente lo que se necesita o de lo que habría que dejar de lado. Entonces, esa es una preocupación que tengo desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, porque también cuando se habla de los ninis, Fran decía que son los varones los primeros que desertan o abandonan o como sea, o se excluyen o los excluyen. Recuerden que la mayoría de las bandas están formadas por varones y la mayoría son muchachos jóvenes que están dentro de esa realidad. Entonces, los ninis de nosotros son peores. ¿Es cuánto? Sí. Muchas gracias, Dilenia. Paso ahora Siempre. a Miguel. Gracias. Primero agradecer a Leo el análisis situacional en que nos coloca para entender la realidad de la educación, que me hace recordar un poco el planteo de Conil, de que hemos pasado de una sociedad, de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde todo se compra, todo se vende, y ya hemos visto los intereses que se mueven, sobre todo en el área de la educación. El segundo aspecto que me llama la atención es que a ese diagnóstico no entiendo cómo se corresponde un código como respuesta a una realidad de esa naturaleza. Lo que se evidencia es una percepción o una construcción de un constructo ético anacrónico que nos da todavía una visión estática, cuando hoy lo que se discute es la ética como proyección, donde reside la responsabilidad moral, es en el debe ser y ya se desplaza del es. Entonces, sería como un segundo elemento que serían pistas de discusión. Tercero, aparece el código cuando lo leo, haciendo un énfasis grande en la parte socioafectiva, como que el embarazo es la causa y no la consecuencia de una realidad que es mayor que esta, la que ha dicho Dilenia, la que han dicho todos los que han participado, tiene que ver mucho más con otra causalidad para poder ver de qué manera éticamente podemos responder. Y entonces estamos buscando salidas de carácter socioafectivo a lo que es un problema de carácter social y político dentro del cuadro que tú nos planteas. Con una sociedad como una educación como la que tú has planteado, con todas esas falencias, ¿qué podemos esperar de un código que es en esencia deontológico, que es estático, que no va a poder abordar las situaciones? Es lo que diferenciaría en el modelo que tú nos planteas al principio de la revisión de vida de los años nuestros de juventud a lo que es el método de la deliberación moral, que donde van a variar sus objetivos es justamente en la respuesta. Uno responde y el otro sugiere, uno responde y el otro sugiere que participen los actores que deben estar involucrados, que en este caso son los maestros, son los padres, son los alumnos, pero me parece que lo están poniendo a participar de una manera anacrónica dentro de un estadio, de una comprensión ética estática ante una realidad que es tan dinámica. Serían como pistas que me surgen como grandes preguntas a seguir discutiendo más adelante. Gracias por la exposición. Voy a iniciar mi respuesta por lo que decía Miguel y después paso a lo que decía Dilenia. No, efectivamente, yo inclusive cuando el código lo he visto y lo he leído varias veces, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, todo un código que va a normar, pero va a normar unas relaciones que son muy distintas de un contexto a otro, de una realidad a otra. Yo le puedo decir a ustedes, en mi experiencia, bueno,
yo viajo mucho, voy de muchas vueltas por Monte Plata. En Monte Plata, lo más normal es que las relaciones de pareja se produzcan de jóvenes menores de 18 años, generalmente de 14, 15 años, hacia un poquito por ahí. Eso es lo más normal. Yo recuerdo que a una persona que trabajaba para mí, allá en Monte Plata, yo estaba haciendo una cosa allá en Monte Plata, y entonces yo le digo a él, pero mira, yo me encontré con tu hija en el colmado, estaba bebiendo cerveza con un tipo ahí en un motor, en la cola de un motor, y él se comenzó a reír muchísimo, y dice, sí, ese es el marido de ella. Y yo, pero tu hija no tiene, lo que tiene son 16 años, y que, oh, pero yo a la mamá de ella me lo llevé a los 14. O sea, es como una cosa que para él, como, ¿de qué tú me estás hablando? O sea, esa es la realidad, esa es la realidad. Claro, yo no estoy justificando esa realidad bajo ningún concepto. Lo que yo estoy diciendo es, cuando uno mira la realidad, por ejemplo, que lo empalmo con lo que me decía Ilenia, ¿de qué familia estamos hablando? A la verdad que ese es un tema muy serio en el país, porque de hecho, en esa exploración que yo hice con 2 escuelas y encuesté a 300 estudiantes que vivieron con papá y mamá, me contestaron aproximadamente el 38%. El resto vivía o con mamá, la mayoría, vivían solo con la mamá o vivían también con la abuela. Y escasos vivían con un tío o con el papá. O sea, esa es la realidad de lo que es la familia. Ahora, yo creo que sí, que efectivamente eh, eh, no, el código no recoge la realidad social que viven los muchachos en las escuelas, no la recoge. Porque yo creo que se reaccionó demasiado rápido a una situación de escándalo que se armó en el país con la muerte de esa joven, de esa adolescente. Y entonces se quiso responder muy rápidamente sin antes pensar muy seriamente en el tema. Y yo creo que eso es una oportunidad que podemos tener de insistir. Yo no creo que el código lo vayan a cambiar. Eso yo creo que ya, eso es letra muerta, eso está ahí y punto. Pero sí, uno insistir, hay que pensar por qué vía, sobre todo con directores de escuela, maestros, sobre el tema de una reflexión más profunda, más desde principios éticos del tema de la vida que está ocurriendo en la escuela. Y por eso, Miguel, yo creo que sí, que por ahí hay mucho que hacer. Dilenia, mira, allá se empezó un programa en el cual inclusive yo colaboré porque di idea y me invitaron a varias actividades sobre el tema familia y escuela. Y de hecho, allá se hicieron toda una serie de materiales que fueron impresos sobre familia y escuela. Una persona que trabaja en eso hace meses, hace un año siquiera, me llamó para decirme, Leo, todo ese material se dañó en los almacenes. O sea, todo ese material no se usó. Y ese fue un material producto de muchas reuniones con las familias para ver de qué manera involucrar más a la familia con la escuela. Y eso se quedó ahí. Eso es parte del problema de la discontinuidad de las políticas. Quería agregar, al concluir tu comentario, algunas ideas que se me han ido ocurriendo escuchándote, y me gustaría saber tu opinión, Leo. Lo primero, cuando leí el documento llamado Código de Ética del Ministerio de Educación, lo primero que me llamó la atención, y lo comentaba con Miguel hace un rato, y lo había comentado antes con otros colegas interesados en estos temas, que cuando uno lee ese documento, lo que parece estar leyendo es una especie de anteproyecto de una ley que va a ser sometida al Congreso. Toda la formalidad de cómo está hecho, artículos, incisos, y todo el lenguaje propio de lo que es el lenguaje jurídico de tipo legislativo. Ahí no hay el más mínimo, y bueno, lo digo desde el punto de vista de una lectura ética, ahí no hay el más mínimo asomo de lo que es un texto ético. Y en esto le doy continuidad a algo de lo que dijo Miguel. Yo diría que esto es más bien como texto un código de conducta.
bueno, podríamos llamarle, si queremos llamarle de alguna manera. Empieza por definir ética, y no voy a hablar sin citar las cosas. De esta manera, dice, en el presente código se asume la ética como la evaluación racional de las relaciones entre personas expresadas en actos concretos. Esa definición de ética no está en ningún libro de texto de ética. Eso es una invención de alguien que pasó por ahí y construyó ese párrafo. Entonces, empezando porque desde el momento en que empiezan a hablar, en el único momento que empiezan a hablar de ética, lo hacen desde una definición absolutamente equivocada. Yo creo que ya ahí uno comienza a entender que llamarle código de ética es un poco atrevido, es un poco exagerado. Código de conducta quizás. Y nada más reñido con lo que es un ejercicio ético, porque todo el que lleva algún tiempo de camino en estos senderos de la reflexión moral, aportando argumentos racionales, sabe que si hay algo reñido con lo que es la reflexión ética es los mandamientos. Estos son mandamientos parecidos a muchos otros códigos deontológicos que la humanidad tiene desde el decálogo mosaico en el Antiguo Testamento hasta un montón de otros que han habido, pero no hay ejercicio de reflexión ética. La ética no puede codificarse, no puede someterse a un código. Esto lo que parece es el borrador de un anteproyecto de ley que se pudiera someter a un Congreso con la finalidad de quizás convertirlo en una legislación de una manera u otra. Otra gran falencia, otra gran limitación técnica en términos de lo que es propiamente el lenguaje de la ética, es que se despachan con una lista de algo a lo cual ellos le llaman valores, en lo que mencionan respeto, honestidad, honradez, verdad. En esa enumeración hay mezclados confusamente conceptos como virtud con conceptos como valor. Yo creo que debió haber habido, así como no hubo rigor en la definición de ética que acabo de mencionar, debió haber habido un poquito más de rigor a la hora de emplear el lenguaje ético en este texto para que en una tertulia de ética como es esta, o de bioética específicamente, no aparezca alguien que meta la cuchara, como lo estoy yo haciendo ahora, señalando limitaciones tan importantes. Otro comentario que no quería tampoco dejar pasar por alto, Leo, y que me gustaría oír tu opinión y ojalá opiniones de otros. Cuando uno ve estas cosas producidas por el MINER y producido a partir del Estado Dominicano, uno se pregunta si uno vive desde el punto de vista del tema que se está tratando, que es la educación, si vivimos en universos paralelos. Esto parecería que si usted lo analiza, está dirigido a la escuela pública, pero ¿dónde está la escuela privada? Estos colegios de alta gama en el que están los sectores más aventajados de la sociedad se rigen por ese código. Alguien que conoce la realidad de esos colegios que pertenecen al santoral anglosajón, la mayoría, con nombres de santos, St. Thomas, St. George, perdonen pero son los nombres que tienen, que son bilingües, que se juegan deportes ajenos a República Dominicana y que parecerían preparar a sus estudiantes para que puedan entrar a los sistemas de educación superior norteamericana. Esos jóvenes están en el mismo planeta educativo que están los jóvenes a los que va dirigido esto. Es una pregunta de ignorante en el tema, mero observador, que te formulo a ti, Leo, y que me gustaría oír tu opinión para cerrar esta parte de mis comentarios. Mira, Francisco, yo por eso dije al principio, no me voy a meter mucho en el código. Lo leí, como dije varias veces, y tuve la misma sensación que tuya cuando vi inclusive el tema de valores. Cuando vi lo de la definición, yo dije, pero por Dios, ¿de dónde salió esto? Y cuando vi lo de los valores, ahí viene un problema todavía mayor. Yo tuve digo el privilegio porque yo formé parte de una comisión por parte de INTEC donde se revisó la propuesta de ley. Y yo a Miguel, yo le dije, Miguel, te voy a consultar a ti porque voy a apelar a mi ignorancia. Pero lo hice con todo mi propósito. Y decía, Miguel, yo quisiera que tú leas esta parte de la propuesta de ley, donde están planteados valores, principios y propósitos. Y el mío Miguel dijo, el lío que hay ahí es tan grande que no parece ser que se entienda la diferencia que hay entre un valor, un principio y un propósito. ¿No lo hay?
ahí en esa lista que hay de valores pasa lo mismo. Hay Entonces, virtudes confundidas con principios, hay principios confundidos con valores. Entonces, no exacto. me hables de código de ética, cuando lo Entonces, que menos tú tienes ahí es ética. y si esos son los valores éticos con el cual tú vas a orientar lo otro, por Dios, es un tema que es lamentable, Sí, es lamentable. Pero igual te digo, y ese código es el que hay. claro. El código no lo van a cambiar. Ese es el que existe. Hay que ver cómo unos rema con ese tema. Definitivamente, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es un manual de comportamiento. Sí, Inclusive no tengo ni siquiera hablar de código, de un manual de comportamiento, que yo cuando lo leí, yo dije, bueno, eso no, yo creo que la ley del código del menor es mucho más clara que eso. claro. La ley, y te voy a decir una cosa, en la ley del menor, del código de protección al menor, cuando uno lo lee, uno dice hay que tener mucho cuidado. La escuela, el Ministerio de Educación, no tiene que investigar nada. Del momento en que el rumor dice que hay un tema de violación de un menor por parte de un mayor, eso entra inmediatamente, tiene que entrar a la fiscalía. Y es la fiscalía la Claro. que hace la investigación. Nadie más puede hacer investigación. De hecho, una directora me llamó por teléfono y me pidió mi opinión para decirme, mira, de pronto mis dos mejores maestros, uno de matemática y otro de ciencias naturales, debutaron como abuso de menor. Y cogí y lo boté a los dos de una vez y mandé el expediente al distrito y que el distrito lo someta a los dos a la fiscalía. Porque ella decía, no lo puedo dejar aquí y yo no voy a ponerme a investigar eso. Porque ya la evidencia que yo tengo, uno de los mismos maestros dijo, sí, ese soy yo en esa foto. Entonces, pero, pero uno dice, si hay una ley que está muy clara, ¿por qué yo tengo que crear un código normativo cuando ya hay una norma? O sea, Además, hay, el hecho de que la inconducta ocurra en el escenario de una escuela no lo convierte en un delito educativo. Eso es un delito penal es un de la delito sociedad en penal. general y Es ese ocurrió en la escuela como si hubiera ocurrido en el estadio Quisqueya, no vamos a decir que es un evento deportivo. Ese fue el lugar donde ocurrió simplemente. exactamente, Sí, exacto. Y eso fue lo mismo que yo le decía a ella. Es que del momento en que te llegó esa evidencia, lo mejor que tú hiciste fue soltar eso, sacarlo de la escuela, porque eso no es un tema, eso no es un tema escolar, eso es un ni tema tampoco penal. el embarazo en adolescentes no se va a resolver desde un código de normas y de Exacto, conductas. Eso es un disparate, o sea, eso es querer sacar del contexto los problemas sociales de los que está adoleciendo el país y otros países también, ¿no? Que con esto no quiero tampoco quitarle gravedad ni hierro al problema, pero creer que porque ocurre en la escuela porque la escuela es un reflejo de la sociedad y esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Es una manera probablemente del Estado y de los responsables verdaderos de la solución de los problemas evadirlos, entregándoselos o convirtiéndolos en problemas escolares. No sé qué te parece a ti o le parece a los otros. no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que efectivamente esos problemas que se están tratando de subsanar con el código, al final de cuentas, no son problemas de la escuela, son No es problemas problema penales. educativo, ¿no? Son problemas penales. De la Esos son problemas sociedad y que problemas de la sociedad. trascienden la escuela. Sí, sí. De hecho, en las dos escuelas que yo hice la investigación, eh, en una de ellas tuve la oportunidad de pasarme un día completo, 2 días completos dentro de la escuela, mirando la escuela, mirando a los muchachos en los patios, en las aulas, conversando mucho con ellos. Hicimos un grupo focal con un buen grupo de ellos. Y uno dice, señores, esto es un submundo complicado. Por ejemplo, estamos hablando de una escuela enclavada en un barrio. Bueno, según las estadísticas, es el barrio de mayor hacinamiento que tiene el país. El barrio que tiene mayor hacinamiento, el nivel más alto de hacinamiento en el país. Está enclavada esa escuela. Y cuando tú ves la escuela llena por todos los pasillos de letreros sobre el tema del respeto, sobre el tema de los valores, sobre todo eso, o sea, me consta de que la directora está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Por todo eso. Sí, pero cuando me reúno con los estudiantes, que eran 10 estudiantes,
hay una muchacha que dice, una joven que dice, sí, pero nosotros queremos que nos den clase de educación sexual, pero que no me vengan a hablar de biología, que ya yo me sé todo eso. Vamos a hablar de relaciones, de las que tenemos aquí, que ninguna de estas mujeres quieren hablar. Así dijo ella, ninguna de estas mujeres quieren hablar, que están, de las relaciones que están teniendo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Porque la estamos teniendo. Entonces tú dices, y estamos hablando de jovencitas, ninguna tenía 18 años, tenían 16, 15 y 14 años. El grupo entero de las que estaban ahí, que eran 9 jovencitas. Entonces tú dices, ese es un mundo complicado. Dio la casualidad que uno de los días que fui, estaban haciendo un desfile de moda. Y una de las muchachas estaba vestida de toquicha. Una de las jóvenes estaba vestida de toquicha. Esa es su realidad. Ese es su realidad. mundo, ese es su aspiracional. Ese es su aspiracional. Eso es lo que quiere. Entonces, sí, mira, yo creo que eso es una realidad. Hay dos mundos. Y quizás Dos mundos distintos. Sí. Totalmente distintos. Y no es que uno sea más santo que el otro. Por Dios, el otro tiene un montón de irracionalidades e inconductas que sus ventajas sociales materiales le permiten, que el otro no los tiene y puede ser que los cometa esas inconductas, pero al nivel que sus condiciones materiales se lo permiten. Entonces, hay una gran irresponsabilidad de los actores regulativos, vamos a decirle, yo no voy a decir coercitivos ni coactivos de la sociedad. Hay una gran irresponsabilidad al no asumir su cuota de culpabilidad para que ocurran un montón de cosas que cuando se dan a nivel de la educación se quieren reducir a un problema meramente educativo y querer resolverlo con códigos de conductas. Es una sociedad que está cojeando desde hace tiempo en un montón de cosas de tipo básicamente humanas que nadie, ni siquiera los que deben tener la responsabilidad de enfrentarlo, de buscar soluciones, la están buscando, y quererlos relegar al ámbito de la educación es una irresponsabilidad, me parece a mí, es un afán de ocultar los problemas, meterlos debajo de la alfombra, el sucio, en vez de barrer las cosas como son. Mira, Hay una intervención de Bruno Calderón, yo sí. no quisiera pasarme, sí. Bruno. Muy interesante todos los comentarios. O sea, la sociedad, la escuela no puede estar al margen de la sociedad. Uno de los problemas que hay hoy día en el primer mundo y también aquí, porque yo tengo un nieto quemadito que está en uno de los colegios y antes de ayer me dieron la queja del bullying. ¿Cómo está afectando el bullying? Afecta más a la clase media que a la clase pobre. Tiene educación, un estudio del bullying, porque hoy día es una de las causas más frecuentes de suicidio en jóvenes entre 9 y 13 años. Sí, el bullying ha pasado a los primeros planos, Bruno, en la medida en que ha adquirido visibilidad en los países del primer mundo, pero bullying ha habido siempre. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí sentados en algún momento no nos hayan puesto un apodo o nos hayan dicho algo. Leo. El bullying de esta época es pesado, Bueno, sí, que se es mete muy... en tu vida. Cuando yo era muchacho, a mí me decían, Bruno, tú no eres cabezón, pero ve, Mingo te dice, agarra la gorra y ve, compra 5 libras de papa y métela ahí. Sí, pues ya eso era bullying. Ese tipo de cosas es bullying. Sí, pero sí, hoy día el bullying se mete en la vida de las personas, de los jóvenes en las redes, en los TikTok. En las redes es el problema y te y en el desacreditan. barrio, y en el barrio. Sí. Escúcheme que... No. Mira, yo no sé si en la educación, yo imagino que sí, que tiene que haber algún estudio sobre ese tema de bullying en las escuelas. Ciertamente, o sea, ahora, ese es un tema que yo le veo, le doy la vuelta. Por ejemplo, en estas dos escuelas, de hecho, la propuesta que le tenemos a ellos de intervención es tratar de fortalecer también en los estudiantes la capacidad de resiliencia, o sea, que él sepa enfrentar esa realidad. ¿Por qué? Porque mira, tú puedes lograr que la escuela se elimine el bullying. Vamos a poner vamos a ponerlo positivo, es decir, eliminamos en la escuela que se elimine el bullying. ¿Y en el barrio? ¿Quién lo elimina en el barrio?
Y en el trabajo, ¿quién lo elimina en el trabajo? Es una realidad terrible. Entonces, si yo no le doy herramientas a estos jóvenes para enfrentar la vida y enfrentarla fuerte, la vida, con éxito, oye, me va a ser difícil el asunto. Entonces, por eso incluso yo creo que el tema se hace importante porque yo creo que inclusive hay que cambiar los esquemas mentales que tiene el maestro con respecto a las cuestiones de los valores, de la ética, del comportamiento. Hay que trabajar. Por ejemplo, le pongo una situación. Yo estaba en la escuela, en esa escuela que le dije, y estaba esperando a la directora, y llegó una niña llorando, pero llorando, 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 una jovencita, 13, 14 años. Y entonces la secretaria le pregunta que qué pasaba, y ella comienza a relatar que es que el camino a la escuela, cuando venía subiendo, dice ella, por los escalones, yo sé de qué ella está hablando, ella vive en la zanja que separa los dos barrios. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ella viene subiendo por ahí y hay un tipo que le cae atrás y según ella le puso la mano por sus partes. Incluso en la puerta de Eso entrada no de es la escuela. bullying, eso es agresión No, sexual. exacto, eso es agresión, eso no es bullying. Pero fíjate lo que te voy a decir, llega una maestra de ella, la maestra del curso de ella, y comienza a decirle, ¿y qué tanto show tú estás haciendo? Porque eso pasa cada rato, hasta a mí me lo hicieron una vez. Óyeme, la normalización de eso. Entonces, si yo no trabajo eso con la Así es. maestra, si yo no trabajo eso seriamente, esa estructura mental, porque para esa maestra, ella lo que quiso decir, eso no es nada. Eso es lo que pasa aquí, siempre. De que tú te asombras. Y eso, y todo ese show, así le dijo a la muchachita, y todo ese show que tú estás haciendo. O sea, la niña está haciendo un show para la maestra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que trabajarlo muy seriamente con el maestro. O sea, por eso yo digo que el tema, bueno, ya está el código ahí. Yo creo que hay que buscar alguna estrategia de cómo llegar a las direcciones de las escuelas Intervenir. exactamente, para ir creando una nueva manera de afrontar estos problemas. Miren, son las 8 y Claro que no. 31 de la noche. Tenemos desde las 7:10 hasta las 8:31, casi una hora y media. Yo creo que tanto Leo como el auditorio que ha intervenido han hecho una labor extraordinaria, me parece a mí. Verdaderamente los felicito, especialmente de luego a Leo que nos puso a todos nosotros en esta onda. Me permitiría pedirle a Leo que si es tan amable, cerrase su intervención de esta noche con, yo le preguntaría si hoy tú te levantaras por la mañana con un cable, una carta que te enviara, un correo que te llegara a ti de parte del presidente de la República diciendo que te nombraron ministro de Educación. ¿Qué cosas tú harías con base a todo lo que acaba de decir? Dinos aunque sea dos de esas cosas que tú propondrías. Y finalmente, con esa última intervención tuya, sí que cerraríamos el evento. Es una pregunta del millón. Tú sabes que un amigo, una persona muy amiga, Miguel y Dilena lo conocen muy bien porque es un profesor de la universidad, Francisco Herrera Catalino. Él siempre me llama y los otros días a partir de un artículo me llama y me dice, ve acá, si a ti te llaman y me hace la misma pregunta, ¿por dónde que tú vas a comenzar a tirar los tiros? Y yo, mira, Francisco, eso es muy complicado. Mira, yo pienso que hay que reconocer que la educación dominicana, para mí, lo voy a decir de esta manera porque ya yo lo he escrito. La educación dominicana está atrapada. Está atrapada por una politiquería, por una cultura política que ha hecho mucho daño a la educación, mucho daño, y le está haciendo mucho daño. Fíjate que este mismo ministro lo llegó a decir cuando llegó al principio. Él habló inclusive a sí mismo, que él iba a erradicar eso. ¿Lo ha hecho? No, no ha podido hacerlo, porque eso no depende de él. Eso depende de los liderazgos políticos, incluso de los liderazgos económicos. Un empresario que es muy amigo mío, y es una persona muy preocupada con el tema de la educación,
me decía textualmente esto, decía, mira Leo, lo que tú estás diciendo es verdad, pero la mayoría de los empresarios le temen al político y no van a meterse en contradicción con los políticos. No es verdad que lo van a hacer, porque le tienen miedo a los políticos, porque el político es el que maneja el presupuesto nacional y es el que maneja muchísimos elementos que tienen que ver con la economía del país, con los impuestos, con todo eso. Entonces, fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de una sociedad atrapada por una cultura política perversa, por una cultura política que no es capaz de mirar su función social en términos del bienestar de todos. No es capaz de hacer eso. Entonces, es un tema que yo creo que nos desborda en ese sentido. Pero yo creo que inclusive el famoso, a mí siempre olvidé el nombre, cuando le dijo, ese fulano le dijo a Horacio Vázquez, siendo presidente Vázquez de la República, él era el director de la normal en ese entonces, pero que era la escuela normal, y él le llegó a decir al presidente Vázquez, señor presidente, si usted quiere hacer algo serio en la educación, saque la política de la educación. Yo lo he escrito varias veces, lo he dicho varias veces, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo. Mientras la educación esté en manos de esa cultura política, es muy poco lo que podemos hacer, porque es que esa cultura política atraviesa todo el sistema educativo, todo el sistema educativo. No es el despacho, no es el despacho, es todo el sistema educativo, desde la escuela, los distritos, las regionales, todo. Entonces, eso es un tema complicado. Además de que parece ser que educación se ha convertido en la principal fuente, ¿cómo llamarle a esto? De recursos. O sea, señores, es que cuando estamos hablando de un presupuesto con tantos miles, millones de pesos, es que despierta muchas cosas, despierta mucho. Yo recuerdo cuando Melanio Paredes lo nombraron ministro, él me invitó a una reunión y yo llego. Y cuando yo llego, estaban varios dirigentes del sindicato ahí reunidos, pero la conversación de ellos no era sobre educación, era sobre sus inversiones. Claro, claro. Sus inversiones. Y no eran inversiones de 3 cheles, todas eran inversiones millonarias. Entonces, esa es la realidad. Y esa realidad es dura, es muy fuerte, es muy complicada. Ahora, ¿cuáles van a ser los liderazgos políticos y sociales que se van a comprometer con eso? Ya eso es otro tema. Eso hay que trabajarlo, hay que insistir. Yo, por mi parte, voy a seguir insistiendo en eso. Aunque yo sé que eso no hay oídos que no fueran los oídos de mis amigos y de mis amigas que comparten ese pensamiento, pero otros se cierran a esas ideas. Eso que tú acabas de decir, Hay que sacar la política del Ministerio de Educación. eso que tú acabas de decir como cierre, Leo, yo creo que uno lo puede reducir a un enunciado corto, que lo dijiste y luego lo cambiaste, pero yo creo que en esencia eso era lo que tú querías decir. El sistema educativo nuestro está prisionero de los políticos y de la politiquería, como tú acabas de decir, pero es un sistema educativo que está prisionero de una sociedad disfuncional, como tenemos nosotros, y de un planeta en conjunto, sin querer hacer afirmaciones demasiado macro, que también está caracterizado en este momento por muchas disfuncionalidades. Yo cerraría total el evento eh, recordando algo que planteó Charles Taylor, uno de los grandes filósofos morales contemporáneos canadienses, en su libro Ética de la Autenticidad, refiriéndose a lo que estaba pasando. El libro es de 1994 y él dice qué es lo que caracteriza, en su opinión, el final del siglo XX. República Dominicana no está al margen, con base a eso que tú acabas de decir, de estas 3 cosas, estos 3 malestares, que simplemente los voy a enumerar y que Charles Taylor lo explica en Ética de la Autenticidad, un libro de 1994 que les recomiendo a todos. Dijo que esas 3 formas de malestar eran el individualismo, la primacía de la razón instrumental y una nueva forma de despotismo blando.
Esas tres características con las que él quiso redondear el final del siglo XX, creo que al 2024, el primer cuarto casi del siglo XXI, no han cambiado. En verdad, muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir con todos y un honor para mí, Leo, haber tratado de que tú nos acercaras a tantos temas apasionantes en materia de educación que creo que se prestan a una continuación de este evento. Muy buenas noches a todos.